modifica la Constitución de la República del Ecuador 2008. Una forma de comenzar a examinar el contenido de las nuevas constituciones en América Latina es cuestionarse qué problemas intentan resolver o qué cambios proponen. Pues si miramos al pasado, observamos que el constitucionalismo surgió con el propósito de abordar ciertos problemas, es decir, las nuevas constituciones buscan resolver los problemas que persisten. El nuevo constitucionalismo latinoamericano introduce el concepto de soberanía, priorizando el bienestar de los pueblos sobre los cuales regirá el texto constitucional. A su vez, profundiza en el reconocimiento de los derechos y sus garantías, promoviendo un avance hacia una democracia participativa. Este proceso sometido siempre a la voluntad directa del pueblo para su vigencia. En este mismo sentido, el neoconstitucionalismo en América Latina surge con la percepción optimista de que es posible transformar el marco constitucional para hacer realidad un Estado social de derechos. Este movimiento ha contado con el respaldo de intelectuales de la región y la ayuda internacional que han promovido ideas transnacionales de nuevas prácticas jurisprudenciales. Además, se ha contado con la intervención de intelectuales del derecho en Ecuador, quienes participaron de forma activa de los debates y proyectos previos a la Asamblea Constituyente de 2008. Esta propuesta de neoconstitucionalismo contó con el apoyo de movimientos sociales, ONGs, entidades públicas y organizaciones políticas, lo que permitió que todos los proyectos elaborados por estos actores resulten en propuestas de constitución direccionadas principalmente en torno a derechos, garantías y control constitucional. El lenguaje utilizado en el proyecto neoconstitucional ecuatoriano ponía énfasis en ampliar el contenido, alcance y sentido de las garantías constitucionales, estableciendo que toda actuación del Estado debería ser considerada una garantía. La Constitución de 2008 introdujo por primera vez el concepto y la filosofía del buen vivir como directriz fundamental del régimen instituido, así como premisa para los individuos y las distintas colectividades en la construcción de una sociedad mejor, entendida como plural, justa, inclusiva, en armonía con la naturaleza. Esta cosmovisión de origen indígena materializó el principio constitucional del buen vivir o summa causae, lo cual implicó el reconocimiento de una serie de derechos y garantías en los ámbitos social, económico, ambiental y político. La Constitución de 2008 se reflejan los derechos fundamentales que esencialmente son derechos de carácter público. Su condición se ve doblemente impuesta, por una parte por la fuente formal que lo recoge, es decir, la ley fundamental de un país, la Constitución, y por otra, por la importancia de los bienes jurídicos que protegen, considerados los más trascendentales de un ordenamiento jurídico o constitucional formal. Al ser calificados como fundamentales, estos derechos requieren, en primer lugar, especial protección en el establecimiento de garantías jurídicas, legales y materiales que involucren a los poderes del Estado. Por lo tanto, su dinámica, eventual vulneración y tutela recaen sobre el Estado, quien debe hacerse responsable de su protección. El Estado constitucional de los derechos está protegida por un guardián capaz de corregir las desviaciones normativas cometidas por los poderes del Estado o los poderes fácticos. Nos referimos a la Corte Constitucional, considerado como un máximo órgano encargado de velar por la supremacía de la norma constitucional, cuya función esencial es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el control de constitucionalidad de las leyes y conflictos constitucionales, es decir, mantener el equilibrio entre leyes y normativa constitucional. En este sentido, es importante analizar, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cómo determina la protección de derechos fundamentales en su calidad de protector de los mismos. Partiremos sobre la siguiente interrogante. ¿Cómo se aborda el derecho al aborto en la Constitución del Ecuador 2008? El tema del aborto en el Ecuador es uno de los temas más sensibles, controvertidos y debatidos en la sociedad. Con el pasar de los años, hubo un crecimiento en el movimiento hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto dentro de un panorama donde se encuentran relacionadas los derechos reproductivos, la salud y el bienestar de las mujeres, temas que están en el centro de esta discusión. El aborto consentido se incluyó como delito en 1938 en la normativa vigente en aquella época y se podía evidenciar excepciones que se relacionan con la preservación de la vida y la salud de la mujer y cuando se ha efectuado un embarazo producto de la violación a una mujer con discapacidad.
Si bien es cierto, este tema se ha enfrentado a debate y a que han intervenido ciertos grupos religiosos o bien llamados pro vida o pro familia, los cuales consideran que esta decisión de la Corte atenta contra el bien protegido de la vida, el mismo que se manifiesta en la Constitución como derechos fundamentales, en donde hay que mencionar que los colectivos y movimientos feministas que existen en el país han tenido que sobrellevar una ardua lucha para obtener este avance, ya que han peleado a partir de diferentes mecanismos para que de cierta forma se protejan los derechos de aquellas mujeres que, aparte que han tenido que sufrir una agresión sexual, tendrían que enfrentar un futuro que no estaba planeado. A partir de la sentencia número 39-19-IN/2021 y acumulados, analizaremos cómo la Corte Constitucional realiza un análisis sobre la constitucionalidad de los derechos de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación. Para resolver este problema jurídico, la Corte estima necesario primero identificar los bienes jurídicos protegidos por el legislador con relación a la violación y al aborto consentido, para que a partir de ello pueda determinar si en efecto lo establecido en el artículo 150 numeral 2, leído de manera conjunta con lo dispuesto en el artículo 171 del COIP, y si la sanción impuesta por el delito de aborto consentido en casos de violación es proporcional en los términos previstos en la Constitución. La Corte también analiza la sección sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes, en donde la Constitución reconoce en su artículo 45 la protección constitucional de vida como valor constitucional. Al respecto, la Corte realiza un control de convencionalidad, esto es, del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde establece en su artículo 4.1 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Con relación a la violación sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que esta figura se relaciona con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender una invasión física del cuerpo humano puede incluir actos que no la involucren. En consecuencia, la maternidad forzada de víctimas de violación atenta, entre otros, contra la dignidad física, pues menoscaba la libre disposición y goce de su cuerpo y puede ocasionar alteraciones orgánicas de carácter permanente y semipermanente. Asimismo, genera una doble victimización y afecta su derecho a la autonomía y control de su cuerpo y su vida. La integridad psíquica, pues genera severos traumas y problemas de salud mental que pueden perdurar a lo largo de la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. La integridad moral, pues provoca un rechazo social y familiar hacia ellas. Afecta su autoestima y genera sentimientos de vergüenza y humillación. Y la integridad sexual, limitando su autonomía y control de sexualidad y reproducción. Así, la Corte reconoce y enfatiza que las mujeres, como titulares de los derechos a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a tomar decisiones libres sobre su sexualidad y vida sexual, ejercen autonomía para adoptar decisiones informadas, libres, responsables por su propio cuerpo, así como respecto a su vida sexual y reproductiva, y a su vez se encuentran protegidas de interferencias arbitrarias por parte del Estado o de terceros. En tal sentido, la Corte evidencia que la configuración legislativa del tipo penal impugnado no cumple un fin constitucionalmente válido que parte de un criterio objetivo que justifique el trato diferenciado entre las mujeres víctimas de violación. Al contrario, se evidencia que al momento en que se implica el poder punitivo del Estado a las mujeres que han sido víctimas de violación, que interrumpan voluntariamente su embarazo sin tener una discapacidad mental, se produce una conducta discriminatoria grave que las victimiza, pues deben enfrentar un proceso y sanción penal. Si bien es cierto, mediante la presente sentencia se da un paso agigantado con la legalización del aborto en casos de violación, no obstante, a pesar de que en ciertos casos lo puede hacer legalmente y seguro, siempre hay un miedo social de discriminación, ya que no existe algún plan o proyecto en el cual se garantice el acceso
en el antes, durante y después del acceso al aborto, en atención médica o psicológica. Por otro lado, las amplias facultades que la Corte Constitucional posee en la protección de los derechos fundamentales dentro del contexto del neoconstitucionalismo, que permite crear una nueva jurisprudencia o precedentes orientados a la defensa de estos derechos, sobre los cuales se pondera y valora la prevalencia entre derechos, es importante mencionar cuán legítimo es que los jueces constitucionales tengan la última palabra en estos temas trascendentales, puesto que actúan como un control sobre el poder legislativo y el ejecutivo, con la capacidad de reformar leyes que releguen a la Asamblea Constituyente y con gran poder para definir políticas públicas. Esto implica que la Corte asuma un papel que va más allá de la interpretación de la ley, lo que podría debilitar la separación de poderes. Tal situación corre el riesgo de politizar la justicia, lo que podría llevar a que las decisiones judiciales estén influenciadas por intereses públicos.